tratamos somos puntuales. tratamos de hacer previsibles algunos aspectos de la vida, unos pocos aspectos de la vida que podemos. Bueno, y estamos... primero quiero agradecerle a Sandra, con quien nos conocemos desde el siglo pasado, puedo decirlo. Hace muchos años. ¿No? Hace muchos Sí. años, Sandra no solamente es una investigadora, una estudiosa de la investigación y una docente en estos temas para quienes no somos del área de investigación, sino una activista feminista muy potente en este tema. Y eso me parece un mérito que quizás ahora hay otras. Hay mucha gente experta en género, ¿viste? Bueno, mucha gente experta, pero bueno, no con esta trayectoria, una trayectoria de mucha incidencia y en este caso y mucha pertinencia política desde el punto de vista feminista acerca de los temas que hay que tocar, ¿no? Así que, bueno, tuvimos el privilegio de trabajar juntas unas pocas veces porque parecemos dos dibujitos animados, las dos, pero hoy estamos acá y me da mucha alegría, Sandra, que podamos compartir este ratito en Tierra Violeta para hablar de una publicación que en realidad es una presentación de una investigación muy sólida y muy actual. Les contaba a dos pasantes que tenemos que vienen de una universidad de Estados Unidos que lo que pasa acá, lo que vamos a discutir hoy, es algo que no es solamente de Argentina, que es mundial y que tiene que ver con el lugar de las nuevas derechas y el uso de la comunicación, sobre todo de las redes que hacen las nuevas derechas, pero en este caso, una cosa que me parece, la investigación está muy bien organizada. Por un lado, voy a decir dos o tres cosas de la investigación. Te voy a preguntar algo porque... así agua acá, sí. Es utilería esto. Ahí hay agua para todo. Me estaba preocupando ya. Ahora hay que empezar a hablar y si no, no tenemos cómo. Gracias. Gracias. Por un lado, seleccionó casos, análisis de casos. Y la selección no es arbitraria, es una selección que tiene que ver con casos gravísimos, cada uno de los cuales daría lugar como para una confrontación con las personas que tienen el poder, en particular con el presidente de la nación, que es el eje de muchas de estas discusiones. Hay algo, bueno, que tiene que ver con el lugar de los ataques al periodismo, los ataques al feminismo, los ataques a algunas personas en particular en relación con el periodismo feminista, los ataques a la diversidad sexual, seleccionar qué pasa con este tipo de comunicaciones dirigidas a, aparentemente, destruir la significación social de ciertos sectores de la sociedad, hacerlos, digamos, no confiables en relación con la comunicación. Paralelamente con este ataque está la construcción de un discurso de noticias falsas, de violencia verbal, de ocultamiento de falsedades y ocultamiento de la realidad política, de construcción de una manera de manejar qué es lo que se comunica y qué no, desde la centralidad del poder. Una cosa que me pareció súper interesante ustedes pueden ver el libro en la página, está de acceso libre, pero además hay un resumen ejecutivo, pero recomiendo el libro, porque el resumen ejecutivo es nada más que para abrir las ganas de ver el libro. Se apuntan algunas cosas, pero en realidad dan ganas de ver todo, y la argumentación y los datos están muy bien organizados. Una cosa que me interesó muchísimo es el mapa de cómo se construye y se difunde, se propala ese falso discurso, ese discurso violento, etc. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo se seleccionaron los casos para analizar, de cómo se construyó ese mapa de quién es el origen del discurso, quiénes son los responsables políticos de esos discursos que hay, por supuesto, quiénes son los que propalan y de qué manera, y cómo se va armando esa red, que no es una red virtuosa, justamente. Y otra cosa que me parece sumamente importante desde el punto de vista feminista es que proponen que a esta red virtuosa le contrapropongamos
un aspecto constructivo desde el feminismo y sobre todo desde el discurso democrático, porque hay un aspecto que tiene que ver con el feminismo, pero que tiene que ver con la división de poderes, con la ciudadanía, con el lugar del respeto por la ciudadanía, el respeto por las minorías. Bueno, una serie de aspectos que hacen a la democracia, directamente a la estructura democrática, de la comunicación democrática. Entonces se arma, por un lado, la detección de cuáles son los mecanismos con los cuales atacan la democracia y por otro lado, cuáles serían las respuestas posibles. ¿Cómo podríamos nosotros armar un contradiscurso no solamente defensivo, sino propositivo, que esta es la parte que me parece más difícil en momentos en que estamos atajando la violencia, tener la concentración posible para juntarnos y pensar algo en común y decir, bueno, además de defendernos, pensemos el futuro, porque esto no es eterno, no debería ser eterno. Entonces a mí me gustaría, hay algo que vos mencionás que a mí me llamó la atención, que es, bueno, tienen toda esta red y nosotras, vos decís, bueno, este es el mecanismo, es un mecanismo que viene usando, que nos llega un poco tarde, pero viene bajando desde el norte, el mecanismo que usan las nuevas derechas. Las izquierdas o los progresismos también deberíamos tener estos mecanismos. Y eso me hizo un clic, dije, ¿cómo sería apropiarnos de esos mecanismos? ¿Es comerse al caníbal? O sea, quiero luchar contra el caníbal y me lo como, pero soy caníbal. ¿Cómo sería esa construcción de decir, tendríamos en el progresismo que tener también unas estrategias? Esas serían un poco mis preguntas y mi invitación para que abramos lo que después va a ser un diálogo con todas las personas que estamos acá, ¿no? A ver si me acuerdo de todas. Pero bueno, lo primero es muchas gracias. Para mí es un orgullo, ya sabes, estar acá y que vos me hagas estas preguntas y que hayas leído y hayas mirado con perspectiva crítica y me estés haciendo una devolución. Es un re orgullo, porque te admiro desde hace muchos años, como creo que muchas de las personas que estamos acá, así que bueno, eso ya es un montón. Voy en orden, si querés empiezo con la más disruptiva, que es la última. Sí. Si querés. Ahí está. A mí lo que me parece es que la comunicación digital de los progresismos, el centro-izquierda, ese abanico amplio, es muy deficiente. Y lo que me parece es que las extremas derechas manejan muy bien la comunicación digital en sus aspectos virtuosos y en los viciosos. Entonces, justo esta semana posteé en LinkedIn un artículo de creo que es politólogo de origen, la verdad no lo sé, yo lo sigo en su blog, que se llama Lucas Malaspina, donde él habla de como de 3 anillos en relación con la comunicación política, que dice que las extremas derechas explotan muy bien y el centro izquierda no. Que mucho tiene que ver, lo voy a sintetizar mucho, con que hoy en día ya no es relevante o no importa si vos tenés comunicación política institucional. Al revés, eso te aleja de la gente, la comunicación política institucional. Vos podés tener como dirigente política, una cuenta en TikTok, y si vos haces en TikTok el mismo videíto parándote, digamos, diciendo más o menos un mensaje un poco más amable, con un poquito más de onda, como los que hacía ponerle la reta cuando empezó en TikTok, eso no suma. Que hay algo de construcción de comunidad que las extremas derechas entendieron bien y el centro izquierda no lo entiende. Y yo lo relacioné cuando leí el artículo y después lo posteé así y él me hizo una devolución y me apoyó lo que pensé, con lo cual dije voy bien, que pensé en la campaña de Massa en el 2023, que no sé si acá se acuerdan, pero cuando pasan las PASO hay mucha gente que se angustia mucho por la posibilidad de que Milei gane, y empieza a haber como una especie de campaña desde el campo nacional y popular, que la verdad es que yo creo que no importaba quién era el candidato, ahí lo que importaba era que no ganara Milei. Bueno, se hizo incluso desde antes de eso, diciendo quien sea que confronte a Milei lo vamos a apoyar para que no gane Milei. Eso pasó, al menos en el socialismo, que es lo que yo tengo más cerca, era quien sea que se vaya a confrontar a Milei lo vamos a apoyar. Claro, y quien sea no eran política. Candidatos porque eran de derecha también, ¿no? Exacto, no era como relevante, eso como posición política y democrática, pero eso se plasmó, si vos veías como redes, que es por donde está pasando hoy la comunicación, se plasmó en muchos grupos. Voy a dar 2 ejemplos así al azar, pero había muchos.
Para mí un ejemplo muy interesante de esa campaña fueron los jingles de gelatina, que creo que hicieron explotar la campaña y que le generaron a Massa un momento además súper interesante cuando él va en el auto con el jingle más popular. Eso genera algo que se viraliza, que es lo que finalmente lo que importa. Y después el otro grupo, que eran, no me acuerdo si se llamaban Insubordinados, Indómitos, había un grupito de chicos que eran egresados del Colegio Nacional Buenos Aires que se ponen a salir con una camarita a la calle y empiezan a hacer preguntas a la gente y hacen un editado simple. Después alguien lo financia y empiezan a recorrer el país. Pero esos chicos salen como estábamos muchas personas, con la desesperación de que iba a ganar Milei. Bueno, a eso yo me refiero con que tenemos que aprender de esa construcción de comunidad, que hay muchos ejemplos para dar del caso de Milei, pero también de la extrema derecha en otros países, de cómo van construyendo comunidad. Doy algunos ejemplos de cosas que nosotras vimos en otras investigaciones. En el año 2022 nosotras empezamos a investigar la comunicación de las extremas derechas en el 2019. ¿Por qué? Porque atacaban a los feminismos. O sea, nuestra preocupación fue esa. Empezamos a ver que las defensoras de derechos humanos, las feministas en redes, incluso creo que a vos te entrevistamos y lo hablamos, donde había vos todavía tenías, me acuerdo en ese momento, 2021, una perspectiva pedagógica, hay que debatir, y nosotras veíamos que esto no iba para el debate, que nos estaban haciendo pomada, sobre todo las más visibles, que quizás tu caso era uno de esos. Entonces a nosotras nos preocupaba desde ahí, y en ese camino, que incluye varias investigaciones, la que te entrevistamos a vos fue una sobre discursos de odio, pero hubo más. En el 2022 nos ponemos a ver quiénes son los influencers de extrema derecha del Cono Sur. Agarramos 4 países, los 4 del Cono Sur, y empezamos a mirar. Eso era el año 2022, Milei había ganado en la ciudad de Buenos Aires, todavía no estaba la candidatura a la presidencia nacional. Y cuando en el 2023 se hace como este embudo, vemos cómo todo confluye. O sea, estos influencers que nosotras habíamos visto como en detalle, que eran Laje, Dan, Antipito Enojado, el que le hizo el juicio a Fabiola Yáñez, se me fue el nombre, bueno, ya me va a venir uno flaco, alto, el Presto, que es Esteban Presto Filippo, o nombre no me acuerdo bien. Bueno, eran un montón. Del Cono Sur los más fuertes eran de Argentina y de Chile, que de Chile, bueno, están los que después ahora estuvieron en la campaña también de Katz, ¿no? Kaiser, los hermanos Kaiser, etc. Bueno, nosotras ahí los vimos difundiendo toda una narrativa misógina, sexista. Nosotras íbamos a buscar ese tipo de discurso. Después vimos en paralelo que también tenían una narrativa que ahora conocemos como libertaria, que en ese momento no la teníamos como bien calificada. Bueno, y vemos en el 2023 como todos confluyen, o sea, eso que era un movimiento quizás más de redes sociales, más incluso subterráneo, con mucha cantidad de seguidores, que esto fue lo que a nosotras nos impactó. Veíamos los números de Laje, 1,5 millones, los de Danon igual, y decíamos, pero acá hay una comunidad, y veíamos los comentarios abajo y decíamos, ¿qué está pasando? Bienvenidos. ¿Qué está pasando? Acá hay una comunidad enorme. Bueno, todo eso confluye finalmente en la candidatura de Milei. A mí lo que me parece es que tenemos un déficit, nosotres, en la construcción de comunidad. No pienso tanto en los feminismos, creo que los feminismos ahora estamos un poco apagados, pero creo que supimos construir comunidad muy bien. Me parece que hay muchos momentos históricos. Tenemos los encuentros nacionales, eso es un momento también. Pero también virtual, digo, el debate por el derecho al aborto, todo lo que hicimos ahí a nivel ese debate sobre aborto, debate sobre educación, con mis hijos no, sobre educación sexual integral, todo eso la derecha lo estaba dando continentalmente. Sí. Y esta gente estaba súper involucrada en eso. Sí. Ahí tenés como otra variante, si querés, que son los recursos, ¿no? Que me parece que es una línea también súper interesante. Todas estas campañas son regionales porque están bajadas desde think tanks, supongo que norteamericanos. Yo eso no lo estudié como en detalle, pero sí te das cuenta que ahí hay muchos recursos económicos porque es todo copiado, el mismo logo, los mismos colores, todo. Hay líneas bajadas, lo mismo que la interacción todo el tiempo entre ellos, pero nosotras también lo hicimos. O sea, yo creo que ahora lo que está pasando es que hay también una transferencia enorme de recursos post pandemia.
hacia sectores con este tipo de ideología y de perspectiva política, y entonces es mucho más complejo el campo para el centro izquierda. Pero volviendo a la pregunta, lo que pienso que tenemos que emular es esa construcción de comunidad, no las estrategias viciosas, no la desinformación, no los discursos de odio, no la estigmatización. Ahí me parece que tenemos que empezar a pensar qué hacemos con eso, y seriamente, porque eso no, en el contexto como está hoy, eso no se va a poder frenar. No sé si queremos pensar en una regulación, es un tema que se hace con las narrativas, con los discursos, es todo un debate, pero me parece que es otra parte de la cuestión. O sea, una es generemos comunidad, hagamos otra comunicación, no desatendamos la comunicación digital. O sea, no puede ser que desatendamos ese aspecto. Hay que empezar a pensar ahí, pensar en función de los algoritmos también, o sea, de cómo generar comunidad a partir de esto que son los algoritmos, y pensar qué hacemos con lo nocivo, con las narrativas nocivas, porque sí hay que darles una resolución. Eso más o menos para la primera. Después, si querés, vamos con las otras. La pregunta para quienes recién llegaron era de qué manera nos sugería la investigación y sugería Sandra apropiarnos de esta capacidad que tienen las derechas a través de las tecnologías de información y comunicación y a través de las redes, apropiarnos desde el progresismo también de esa herramienta, ¿no? Entonces mi pregunta era cómo apropiarnos sin desnaturalizar políticamente los mensajes que queremos dar, porque hay una relación entre el medio es el mensaje, ¿no? Hay una relación también. Sí. También, sobre todo en este momento histórico, perdón, ¿no? Sí. Donde están retirando la moderación, bueno, es un momento muy particular. Y lo de la regulación tiene que ver con dos principios liberales, que son, por un lado, que no haya discursos de odio, pero por otro lado, la libertad de expresión, que es un valor básico republicano. Entonces, ¿cómo haces para reprimir la libertad de expresión de una manera que te defienda de los discursos de odio, o qué otro tipo de mecanismos podés usar? Porque limitar la libertad de expresión es un camino muy riesgoso. Exacto. Porque tiene que ver con quiénes son las personas que van a decidir cuál discurso es peligroso o no. Recordemos que acá salió una ley antiterrorista que tenía que ver con cuestiones económicas, o sea que estamos como pisando la banquina todo el tiempo. La posibilidad de que los aspectos normativos se vuelvan en contra y no a favor del modo en que quisimos regular es algo que tenemos que cuidar también. Y vos decís que yo tenía una posición pedagógica y que a vos te parece que no alcanza. Yo sigo teniendo una posición pedagógica, pero reconozco que es medio hippie eso. ¿Y lo seguís haciendo en X? Lo sigo haciendo. ¿Y te atacan mucho y lo Muchísimo. sostenés? Sí, muchísimo, claro, los ataques y las amenazas, no es solamente los ataques. No he tenido el tipo de amenazas porque por una cuestión de qué función cumple cada quien. O sea, una periodista puede tener amenazas de muerte, como tuvo Luciana Pecker, y se tuvo que ir del país para ella y para sus hijos, de violación. Si las amenazas son, y de dónde parten, son una cosa seria, ¿no? O Julia Mengolini, el tipo de campaña que le pueden hacer con un video falso donde ella tiene sexo con su hermano, es una cosa repugnante que apelen a ese tipo de mecanismos y que ella tenga que salir a desmentirlo. ¿En qué posición te pones teniendo que salir a desmentir eso, no? También tuvo amenazas de muerte, Julia. También lo cuenta menos, pero también. Sí, yo sé porque, bueno, tuvimos además una reunión en la Facultad de Derecho, apoyamos. Exacto, totalmente. La contracampaña de ella y la presentación judicial, etc. Ahora, no se trata del caso particular. El caso particular cae sobre una persona, como pasa con todo acto terrorista. La idea es contra una persona para amenazarnos y disciplinarnos a todas. Y en el caso de las mujeres es así. Vos amenazás de violación a una mujer y disciplinás a todas. Y van a decir, no, yo también tengo hijos, mejor me controlo y no... hay ciertas cosas que no las voy a decir en la radio, ¿no? Sí, tiene mucho simbolismo el ataque a Julia Mengolini, sí, ¿no? Mucho. La irradiación de disciplinamiento, lo de Julia, tiene que ver con dos aspectos. Por un lado su feminismo y el tipo de publicación, por otro lado su posición partidaria. Exacto. Y acá creo que la superposición... Una tercera, la posición
político-partidaria, y el hecho de que ella lidera un medio de comunicación alternativo que se Claro. sostiene con el apoyo de la comunidad. Sí, tiene pauta oficial, pero empezó a existir en la época de Macri, o sea, sin pauta oficial van a Sí. sobrevivir también. Y que fue creciendo muchísimo. Exacto. No es simplemente que sea un proyecto de ella, sino que fue creciendo muchísimo, que tiene personas de primer nivel como comunicadoras y comunicadores allí, y que se extiende a otro tipo de actividades también culturales que no son solamente el programa de radio. O sea, No, son una usina arma cultural. comunidad, ahí armó Exacto. comunidad totalmente, y la comunidad fue la que defendió también. Sí, y me parece que esos tres niveles son como son muy antagónicos de la propuesta individualista del gobierno, en todo sentido antifeminista, gorila podríamos decir, pero antiperonista. Entonces ahí hay un antagonismo. Eligieron, creo que a la antagonista perfecta en un punto, y además una persona que había sido agredida históricamente, que me parece eso también que es interesante. Ella está en Twitter desde los inicios, y ella detectaba operaciones casi desde que ella empieza a estar. O sea, sí, casi por machismo fundamentalmente. Claro, pero sí. Lo que encuentra es que estas personas que la agredían después se puede empezar a identificar como personas que integran el gobierno, que 10 años atrás no lo eran, y ahí es donde yo te digo que confluyen. Creo que hay una confluencia en este caso, bueno, obviamente de perspectivas que a nosotras no nos interesan, pero podría ser una confluencia de perspectivas virtuosas también detrás de un proyecto político. Claro, claro, pero estamos hablando de un caso, el de Julia Mengolini, donde la campaña fue a través de una noticia falsa, a través de amenazas, a través de insultos, porque Milei directamente le insultaba a ella, es decir, todo lo negativo. Y lo que ella representaba era algo no solo personal, sino comunitario, presentaba una postura progresista y no reaccionaria, una postura feminista, que no todos los que están en la radio representan, porque vieron que hay muchos varones aliados que si los raspas un poquito empiezan a salir otro color abajo, ¿no? Es difícil la cuestión de los aliados también. Sí, entonces, super. A veces hay un discurso aprendido, un eslogan aprendido, pero no hay una actitud, una vivencia, una coherencia, un discurso, una atención a los temas y al enfoque de los temas que uno puede decir, bueno, es un aliado feminista porque tiene una concepción feminista de la comunicación. Ahí hay varias cosas diferentes que hacer. ¿No te parece que vos decís, bueno, el feminismo sí ha construido esta comunidad? Yo creo que hay un problema entre el feminismo y el progresismo. Sí, el progresismo, llamemos progresismo, quiero aclarar, desde mi posición política, yo soy de izquierda, no soy kirchnerista, y creo que el kirchnerismo ha sido muy deficiente en muchas cosas. Entonces, degradó muchos discursos, con su práctica degradó o deslegitimó muchas cosas que hemos construido por décadas de trabajo. En particular en dos cosas que son muy irritantes para el gobierno, que son feminismo y derechos humanos. Pero entonces ahí se gestionó, se hizo política de una manera que después la derecha toma como ejemplo de derechos humanos y como ejemplo de feminismo esa gestión. Y la agresividad es hacia toda esa lucha de décadas, insisto, esto porque tengo 72 años y milito desde el final de los 70, o sea que milito, soy activista, digamos, feminista desde esa... La palabra militar es fea. A mí me gustan. Pero ¿qué tiene que ver con modos de organización? Vos sos mucho más joven. Modos de organización, de disciplinamiento, de obediencia. Cierto, yo nunca diría eso. es Entonces fui activista, pero no. Activista, es más linda. Entonces, creo que en este momento, cuando decimos progresismo, hay una parte del progresismo que viendo que el feminismo era parte de las objeciones públicas, dijo, bueno, chicas, ahora se quedan acá calladitas porque son piantavotos. Entonces ahora no pueden venir a decir, vamos a volver mujeres y todo eso. Vamos a volver, pero las chicas calladitas la boca. Y eso, no sé si todo el feminismo lo comprendió, porque hay mucho feminismo haciendo campaña fuertemente por volver a posiciones tradicionales dentro de la participación política. A mí me parece que hay que usar la imaginación política de manera mucho más fuerte.
y se está haciendo difícil hacer alianzas, como pasa con lo partidario, no como pasa con lo feminista. Deberíamos tener otro tipo de Yo noto alianzas. que está como muy difícil la conversación. No sé si adjudicarlo solamente a este hecho. Me parece que también estamos siendo muy apaleadas. Eso hace que, bueno, que una se reúna así en estos espacios chiquitos, que busque como mayor seguridad, mayor protección. No estamos claramente en el momento que estábamos antes. También me parece que la situación económica es muy complicada, entonces cada una está con muchos trabajos y queda muy poco tiempo para el activismo. O sea, me parece que hay, por la misma razón que está afectada en general el activismo social y político, estamos siendo afectadas las feministas. Pero coincido con vos completamente en que los progresismos no nos, en general, como término muy general que incluye al peronismo y a la izquierda, pensando que la izquierda nunca traicionó al feminismo, por lo menos en Argentina, pero que hay mucho déficit hacia el feminismo y hubo mucho déficit en la gestión, tanto en digamos, por posiciones individuales como incluso por políticas públicas. Ahí coincido. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotras? No lo sé explicar. A mí me preocupa, me doy cuenta también que estamos todas muy sobrepasadas. Yo trato de estar y de participar. El año pasado fui al encuentro de mujeres, por ejemplo, que no voy necesariamente todos los años. Trato de estar en los espacios cuando están convocando algún debate, porque me parece que hay que reconstruir, tenemos que reconstruirnos. No sé cómo va a ser la manera, pero creo que hay que hacerlo. Sí, yo también creo que hay que hacerlo, pero que tenemos que discutir no solamente los objetivos, sino las reglas. Antes discutíamos los objetivos, quedaba claro cuáles eran las reglas. Yo creo que este es un momento, los momentos de conflicto, de incertidumbre, de crisis, son momentos donde fallan las reglas. Entonces hay que volver a negociar cuáles son esas reglas de convivencia en la diferencia, de respeto por las minorías, de proponer el diálogo como manera de resolver los problemas y no censurar, ningunear, apartar, silenciar. Yo creo que ese mecanismo no es un mecanismo feminista, que nos puede servir a veces como estrategia en ciertos momentos críticos, como fue en su momento las denuncias por abuso sexual, por ejemplo. Bueno, aún en ese momento yo creía que había que buscar otro tipo de mecanismos, porque nadie se limita a hacer solo una cosa. Todas las personas somos muchas cosas, tenemos muchas pertenencias, muchos aspectos identitarios, además de nuestra identidad de género, y en esa complejidad me parece que hay lugares para establecer puentes. Por supuesto, tenemos que pensar con quiénes. Hay personas con las cuales esto no va porque no, y ustedes lo explicitan muy bien en la investigación, con quienes no podés dialogar, porque no respetan la verdad, porque no se toman en serio a las personas, porque solo quieren derrotarlas, destruirlas, silenciarlas. Entonces, claro, con esas personas no podés establecer, hay condiciones para el diálogo. Pero en otros contextos, y en particular en el feminismo, yo creo que hay que retomarlo, pero discutiendo las reglas. Esto me dejó un poco sola dentro del movimiento, debo decir, porque donde quiero discutir las reglas, primero es inoportuno, porque siempre... Cuando decís reglas, ¿en qué estás pensando que se subvertiría? Porque a mí, si me preguntás, yo una cosa que pienso es que a mí me preocupa por lo menos, es, yo tengo muy claro que si bien me considero parte del campo nacional y popular, y no me autodefiniría kirchnerista específicamente, pero sí parte de ese campo, que digamos, cuando vos me tensionás entre el feminismo y alguna otra conciliación extraña, no tengo ninguna duda para dónde hay que ir. Y a mí me parece que eso no está tan claro en todas las compañeras. Priorizar pero no sé el feminismo como posición política. Pero no sé eso si para mí es una con las esa reglas. es una de las reglas. Yo creo que una de las reglas es, estés donde estés, si sos feminista, tu posición política primaria es el feminismo. Exacto. No le rindas tributo a los chabones. Sí, por favor. Estoy de acuerdo, pero me parece que no todo el mundo lo entiende igual, y a mí esa sí me parece una condición básica. Que además que nos hace daño, que nos perjudica, que no nos lleva a ningún lado,
digo, finalmente va a terminar en fracaso. El tema es el nos, porque a algunas personas sí las beneficia. Individualmente, sí las lleva pero alguna no como, cosa. claro, individualmente, pero no como colectivo. El Ese es el colectivo punto. no termina avanzando. Ahora, si vos pensás como agrupación política, podés decir, bueno, el nosotros es tu agrupación política. Si vos pensás como feminista, el nosotras o nosotres Exacto, es el feminismo. movimiento, Y entonces, desde ese lugar, privilegiar esa posición te hace tener conflictos en todas partes. Sí. No es fácil con tus compañeros y compañeras y compañeres de activismo tampoco, políticos, si estás en un partido, por supuesto, porque estás privilegiando otra manera de intervenir políticamente, ¿no? Sí. Creo que nadie va a desconocer que el kirchnerismo le ha dado al feminismo la más alta posibilidad de participación institucional, con un ministerio, nunca se había llegado institucionalmente eso. También quiero pensar por qué se gestionó como se gestionó, por qué no fuimos las feministas las que nos apropiamos de ese lugar, sino que se decidió de otra manera, y eso dio una gestión deficitaria que ahora se paga diciendo para esto querían diputadas, para esto querían ministros. Aunque hubieras estado vos, también te lo habrían dicho. No, yo no hubiera estado ahí. No importa, lo que quiero decir es que, o sea, que no importa quién hubiera estado ahí, claro, o sea, nos lo hubieran tirado por la cabeza igual. Pero quizás, bueno, hay muchas cosas. Una en política pasa por el presupuesto, y ahí volvemos al tema de comunicación, ¿no? Porque vos decías, bueno, baja mucho dinero. Entonces, armar que me gustaría ahora que contaras un poquito ese mapa de las influencias y las maneras, porque me parece muy importante y tiene que ver con lo económico. Sí. Las feministas no tenemos una corporación económica que sostenga nuestras comunicaciones, lo hacemos con alianzas, a veces cuando estábamos en los medios de comunicación, porque en algún momento estuve como en perfil, defensora de género en perfil. Bueno, cuando estábamos en lugares donde podías usar tu condición feminista para difundir, podíamos hacer alianzas y tomar decisiones en común, conspirar, digamos, ¿no? Sí. Ahora que cada una está sobreviviendo como puede y a veces de mala manera, echadas de casi todos los medios de comunicación, roto telam, algo que no hubiéramos podido sospechar, es que iba a explotar tantas áreas del Estado tan difícilmente construidas y que van a seguir explotando si dejamos que ocurra. Entonces, esto, claro, no da como para que podamos desde esa certidumbre hacer este tipo de alianzas, ¿no? Estamos como podemos. Y ahí me parece que las estrategias entonces las tenemos que pensar de otra manera, porque no es que van a venir del progresismo fuentes económicas para sostener nuestro... Ahí hay algo como que me parece que es más geopolítico internacional, ¿no? Porque pienso, yo dirijo una ONG, Tierra Violeta también tiene personalidad jurídica, sabemos que hasta, te diría, no sé, hace 5 o 6 años atrás había un flujo de dinero para proyectos, o sea, dirigía una ONG y podía pensar en que iba a estar realizando proyectos. Siempre, yo que vengo del campo de la comunicación y que dirijo ONGs hace 20 años, siempre me costó muchísimo la confluencia de las dos líneas que trabajamos en Comunicación para la Igualdad, que es comunicación y género, conseguir financiamiento para eso. O sea, hay muy poco fondo a los que les interesa ese cruce. Porque además es un cruce de tensión política como se ve ahora, o sea, libertad de expresión y feminismo son dos de los temas que las extremas derechas tienen acá, o sea, que vinieron con una agenda en estos temas, y eso ya se veía desde antes, porque eran los temas que, digo, qué sé yo, al interior de las Naciones Unidas hace 20 años que se generan tensiones por el derecho a la comunicación, o sea, era una agenda difícil, pero más o menos había un flujo de recursos. Ahí creo que es una escena que empieza incluso antes de que asuma Trump esta segunda gestión, porque ya se venía registrando que los temas de inclusión y diversidad venían haciendo un poco de ruido, los financiadores había un retroceso en los flujos, y Trump termina de sacar todo. Entonces me parece que ahí estamos en otro momento en ese sentido también, que se quitó mucho o casi todo de las posibilidades de financiamiento. Nosotras tenemos mucho menos que antes, pero hay organizaciones que no tienen nada, digo.
Entonces ahí me parece que tenemos un déficit que tiene que ver con que esta ideología esté primando en el mundo y que obviamente esté retirando fondos para las políticas DEI y que eso nos afecta directamente y afecta a la comunicación. Eso como por un lado para pensarlo en relación con los recursos. Y creo que también hay que pensar la cuestión, yo no, la verdad no es mi especialidad, pero me parece muy impresionante que post pandemia vos mires hoy el mapa de las empresas que más plata tienen en el mundo y esté todo ocupado por las tecnológicas. Y los laboratorios. Pero más abajo están. Más abajo, sí. Primero son todas tecnológicas y con unas diferencias de dinero enorme. O sea, el dinero que están haciendo es muy grande. En base a que tenemos el celular en la mano todo el día, digo, básicamente. Hasta para insultarlas les estamos dando alimento. Es como muy impresionante el mapa actual de recursos económicos. Entonces, ahí me parece que también hay algo como para que pensemos. Y porque ahí no tengo muchas más respuestas que decirte esto, son cosas que veo que me preocupan, pero no llego más allá. Con relación al sistema, era algo que a mí me inquietaba mucho, o sea, nosotras hicimos esta investigación un poco, veníamos con el tema de discursos de odio desde antes, empezamos a trabajar hace 2 o 3 años desinformación de género y ya habíamos hecho un primer libro en el 2024 sobre narrativas salvajes, sobre cómo era la comunicación del gobierno, y ya ahí veíamos que había algo que nos preguntábamos también hasta qué punto estaba diseñado, hasta qué punto era espontáneo, o sea, había mucha... Yo saqué algunas fotocopias porque no sabía si ibas a hacer presentación, pero claro, hasta qué punto estaba diseñado. Bueno, ahí lo que nosotras, digamos, vamos encontrando es también viendo qué pasa en otros... Entren a la página de Comunicar Igualdad porque está está el libro y... Ahí yo lo voy a sostener. Ahí está. Está el libro y está el informe ejecutivo que es breve, pero entren a la página, bueno, ¿cómo se arma la estructura entonces? La pregunta Claro. era... Nosotras esto sabíamos que estaba pasando en otros lugares, sabíamos que más o menos podía funcionar así, no exactamente con estos personajes. El nivel de altura de gobierno es impactante. Claro, pero entonces vos tenías como más cabos sueltos, pero dijimos, armemos el sistema, porque esto es un sistema. Entonces, el sistema tal como nosotras lo encontramos tiene troles, que empieza Milei por ser un troll. Esto no es una caracterización nuestra, ya hay una nota de Silvio Weisbord en Anfibia de hace 2 o 3 años que se llama El Presidente Troll, que es como muy ilustrativa. Después tenés quienes piensan, los intelectuales, que ahí creo que tenemos, voy a poner entre comillas, el privilegio de tener al AGE en Argentina, porque es el intelectual regional. Los demás países no tienen una persona que esté pensando la batalla cultural como la está pensando este hombre. Muchas de las intervenciones, como con Mis hijos no te metas, o contra la educación sexual, etcétera, venían de Ecuador y también era el AGE el que viajaba y exportaba esas líneas. Sí. Entonces, bueno, tenemos el privilegio de tener a los básicamente a él, porque a mí me parece que Nicolás Márquez, si bien lo ponen a la altura de él, es otra cosa. Después tenés los que son amplificadores dentro del mismo sistema, o sea que hay un alineamiento político, ahí podés encontrar a Galperín, a Alejandro Rosichner, el mismo ministro de Economía, que ahora también da la batalla cultural, que hace 2 años hablaba solo de economía. Y después, eso me parece que, a ver, bueno, los troles que no son Milei, que ahí la tenés a Lilia Lemoine, que es tremenda, tenés a Oría, el realizador audiovisual. Todo eso a mí me parece, a Daniel Parisini, son todos integrantes del gobierno. Ahí lo que nos podemos preguntar es, me parece a mí que Santiago la pregunta Caputo, cabe, ¿no? pero él no es de los que más trolea, él te da, claro, es inteligencia lo que él va sacando como para que saques data, no es el que está troleando. El troll principal es Milei y es una bestia, o sea, es una cosa de locos, entonces con él alcanza y sobra para alimentar todo el sistema. El tiempo que ocupa en hacerlo también es sorprendente para un presidente de la nación. Sí, pero además las ocurrencias, es como toda una creatividad maligna funcionando. Ahora, ahí me parece a mí que cabe la pregunta de ¿quién financia esto?
es que nos están troleando con la nuestra. Esta me parece que es el problema. O sea, hasta donde sabemos, porque también todo es opaco, hay un call center dentro de Casa de Gobierno, donde antes estaba además el Salón de las Mujeres, o sea, toda la ironía, y ahí estarían funcionando algunas de estas personas. Después tienen muchas afuera, porque también hay mucha espontaneidad en el sistema. Esto es lo que me parece grave de esta parte, pero el sistema no sale para afuera si no tiene eco, y es el otro componente, que es, porque esto además es mucho fundamentalmente en redes sociales, pero vos tenés después medios de comunicación que están diseminando toda esta narrativa, desinformación, o que lo entrevistan al presidente o a ministros y no hacen repreguntas, con lo cual las mentiras que dicen circulan. Son propalación del discurso oficial. Exacto, y ahí también hay otro Acá aspecto. están mencionados, ¿no? Algunos de estos. Sí, exacto. Majul, Trebuk, Kavak, bueno, más o menos los ubicamos a todos. La Nación Más es un espacio, TN, bueno, Johnny Viale también, pero ahí lo que me parece que es importante tener en cuenta, porque también es otra mentira, es el tema de la publicidad oficial, que el gobierno se está llenando la boca diciendo que eliminó la publicidad oficial, y esto no es verdad. Lo que pasa es que también la información es muy opaca, pero hay pedidos de acceso a la información que se hicieron, aún con las restricciones que hay en el acceso a la información por el decreto del gobierno, que dicen que a través de aerolíneas, a través de Banco Nación, a través de YPF, se está financiando los espacios de estos comunicadores que finalmente son los que terminan de amplificar todo Son este empresas sistema. estatales que contratan publicidad, entonces no es el gobierno, el ejecutivo, Exacto. Son las empresas estatales, pero es el mismo. Sí, incluso dinero. Milei dice cosas como YPF no es estatal. YPF, vos entras a la web y dice el 51% de YPF es del Estado. O sea, las mentiras abundan y nadie, Pero hay también una pereza mental, y lo notás cuando la gente, cuando pones algo y te responden cosas, te las responden con los eslogans del gobierno. Exacto. No hay ninguna voluntad crítica o de repensar, quizás porque, bueno, son estas cosas adocenadas por estas máquinas de troleo, ¿no? Pero acríticamente. Bueno, que si son estos periodistas que forman parte, digamos, del séquito de Milei, es obvio que no van a intentar ninguna repregunta. Hay algunos medios, por ejemplo, en Perfil, desde Perfil se hicieron pedidos de acceso a la información. Giselle Leclerc viene sosteniendo algunas de estas cosas. Si no me equivoco, fue la que también sacó estos días lo de la Fundación Faro, que hasta Sí. donde me enteré ahora, aparentemente es una interna también del gobierno, que sepamos esa información, si no, no la sabríamos. Pero bueno, digo... Saben que hay 5 millones de dólares, creo, que tiene la Fundación Faro, que dicen que han recibido de donación y que no dicen sus donantes por cuestiones de... Bueno, la cuestión es que tienen que rendir, ahora se hizo un pedido desde la justicia, Sí. para que rindan cuentas de cómo se obtuvo ese dinero y cómo lo están usando, porque además hicieron inversiones financieras con ese dinero. Entonces, exacto, hay alguien que está ganando. Realimentan el poco sistema financiero que ellos mismos tienen. Sí, entonces bueno, eso a mí me parecía como que era importante tratar de poner sobre la mesa, sobre todo la complicidad, y también porque hay un rum creo que me parece que ya se aclaró en Argentina, pero cuando Milei gana, Milei es producto de las redes sociales. Eso es mentira. Milei no es producto de las redes. Milei, por empezar, sale de la televisión, de los paneles de televisión. Pero después todo el sistema que lo sostiene es un ecosistema que es digital y que es mediático. Entonces eso también me parecía que era importante ponerlo sobre la mesa como para poner como un poco de claridad. Pero el sistema entonces tiene eje en el presidente. Mira, es ¿cómo difícil de reconstruir. Yo leo un montón. Multicéntrico. Lo que cuentan de alguna etapa, sobre todo también de la campaña, es que está Santiago Caputo, que tiene algunas personas muy cercanas, que Romo, Dan, que digamos son quienes también van bajando información a muchos de los, sobre todo de las cuentas digitales,
cercanas. Por lo menos está la CIDE atrás, ¿no? Claro. Está el sistema tanto para el financiamiento como para la información. Exacto. Que se obtiene de manera espuria. Exacto, por eso te decía que lo de Fundación Faro, según escuché estos días también, que aparentemente es un carpetazo entre ellos. Por eso nos estamos enterando, si no ni nos enteraríamos de eso. O sea, ellos mismos están liberando la información. Entonces, nada, me parece que yo no soy, periodista de investigación. A mí acá lo que me interesaba era como poner sobre la mesa qué está pasando con la comunicación, cómo la utilizan, cómo es la comunicación política del gobierno. Y me parece que, nada, que dar cuenta de que estamos frente a un sistema cómplice, yo ya me daba por satisfecha con eso. Y después quería como retomar algo que habías dicho, que eran como las contranarrativas. Sí, que también está dentro del... Bueno, las contranarrativas. Me pareció interesante el concepto, además, ¿no? La idea de decir, todo este sistema de falsas noticias, de agresiones, de violencia, de ataques personales a ciertos sujetos que son representativos de comunidades, todo esto hay que diagnosticarlo, ver cómo se expresa en términos de narrativas de desinformación. Y además de hacer ese mapa de las narrativas, lo que la investigación hace es generar cuáles serían las contranarrativas, los discursos con los que podríamos oponernos a esta manera de imponer una manera de ver la realidad que va teniendo éxito. Digo, es algo muy desesperante, pero las personas están pasivas frente a algunas de estas maneras de imponer discursos, ¿no? Entonces aparecen también, hay una parte entonces que es como un mapa también de narrativas y contranarrativas, insisto, entren a comunicar igualdad, entren a las muchas publicaciones que hay, ¿no? Y en particular esta que estamos viendo hoy. Bueno, ahí a mí se me presenta una duda, la voy a poner sobre la mesa para que pensemos. Las contranarrativas que yo pensé son argumentales, o sea, ante las barbaridades que dicen, uno pone cierta racionalidad, va a buscar además la verdad científica, que es la que está así como apuntada. Y yo igual me sigo preguntando, a mí me parece que esto hay que hacerlo, pero me sigo preguntando si con esto llegamos a la gente. ¿No tenemos que tirar algunas bombas, además de argumentar? Claro, no sé, o bajar esto a tierra de alguna manera más sencilla, más simple. Además son muy rebuscadas. Hay un caso que es... Lo que pasa es que no lo podés hacer en las redes, porque las redes están capturadas, los medios de comunicación están capturados. Nuestra manera, creo yo, de hacer contranarrativa también tiene que ver con esta presencialidad, ¿no? Con esta posibilidad de encontrarnos físicamente, no solamente a través de las redes. Yo creo que lo que estoy viendo ya desde el año pasado es la necesidad de encuentros que no son... Sí. Yo trabajo en docencia y la demanda muchas veces es, pero juntémonos. Sí. Acabo de tener la semana pasada, di un curso virtual, bueno... vos no pudiste venir, Ana, pero de un curso virtual del año pasado quedó un chat de WhatsApp, y de ese chat de WhatsApp hubo, bueno, pero encontrémonos, sí. Veámonos en persona, porque hay otro tipo de intercambios, y hay esta cuestión, bueno, Tierra Violeta es como un lugar preservado. Hemos tenido acá reuniones con mujeres políticas, desde el trotskismo hasta la derecha, conviviendo en discutir ciertos temas. Y yo sé que yo puedo hacer eso porque dialogo. Si yo tirara bombas no podría, algunas no vendrían según para dónde tire las bombas. Igual yo no digo tirar bombas, sino quizás encontrar como eslóganes más simples, ¿viste? Que creo que nosotras somos muy buenas argumentando y quizás, y la comunicación de ellos es muy simple. Entonces, a mí me parece que esto está bien, pero sería bueno si esto que dice yo lo agarra una agencia de publicidad y lo transforma en simples eslóganes para llegarle a la gente. También hay otra cosa, yo creo que hay que ustedes trabajan sobre todo en algunos temas, ¿no? Que por ejemplo el tema de los femicidios o el tema del aborto, que es el poco apego a los datos, más bien la contradicción, no importan los datos. Voy a producir un eslogan que dice la feminista tiene la culpa de la baja de la natalidad. No resiste análisis de ninguna índole, pero pega eso y andate, porque si vos querés tener hijos no te acerques a las feministas.
una de las cosas que se está destruyendo sistemáticamente son los espacios de producción de datos fiables. Las instituciones, las universidades, el CONICET, las agencias de investigación, los espacios de producción científica y tecnológica, las personas que están en esos espacios, estamos perdiendo muchísima gente. Quienes estamos en el sistema académico, universitario, vemos cómo se van y se van y se van personas con un presente y un futuro brillante y necesario. Y bueno, no le podemos decir quédate acá y sobreviví haciendo Uber. No podemos decirles eso. Entonces, esos lugares de producción están siendo destruidos y desmentidos. La idea de que el CONICET está lleno de ñoquis no resiste el menor análisis, pero pegó también en gente que considera que esto tiene que ver con la pandemia también, ¿no? Porque mucha del rencor, de la resistencia hay gente que vive del Estado, entonces cobraron un sueldo durante la pandemia, mientras que otros que tenían emprendimientos u otras maneras de supervivencia económica quedaron en la intemperie y el Estado no se ocupó de ellos. Entonces, que alguien reciba un salario como docente universitario, como investigador o investigadora del CONICET, quedó como un privilegio. Y entonces hay rencor o hay bronca por gente que hace lo que le gusta y encima le pagan. Hay el suelo sobre el cual esto se apoya y el despertar ciertos sentimientos que son sentimientos negativos y hostiles. Y los sentimientos negativos y hostiles llevan a la separación, al individualismo y a la inacción. ¿Cómo hacemos para producir sentimientos comunitarios y festivos, gozosos, alegres, que nos inciten a la acción, a la comunidad, pero la comunidad actuando, no quejándose, ¿no? Sí. No tengo una, me encantaría, no tengo una respuesta, pero lo que sí, viste que para nosotras era importante, que vos lo mencionaste, ver qué resistencias habíamos generado, y si querés con esto ya cerramos y abrimos. Sí, abrimos la ley. ¿Qué resistencias como sociedad generamos en estos 4 casos? Sobre todo, no en el de natalidad, porque ese es atemporal, pero los otros 3. Y a mí me parece que ahí hay una clave. Digo, uno de los casos es el ataque de Milei en Davos contra la comunidad LGTB, y se generan muchas resistencias que podemos poner como punto culmine la marcha antifascista, que sigue existiendo, pero para llegar a la marcha hubo también como muchas instancias previas, o sea, ahí hay como algo. Y después, el caso del periodismo, del ataque al periodismo, generó muchas resistencias focalizadas, o sea, todas las asociaciones de periodistas que se terminaron aliando unos con otros, defendiéndose periodistas entre sí con antagonismos políticos, pero que se defendían frente al ataque. Eso me parece que fue interesante. Y el caso de Julia, junto con el de Davos, para mí son los más interesantes, porque en el caso de Julia está lo que vos comentás, que es que toma la defensa de Julia el equipo legal de Argentina Humana, que directamente decide pasar a la ofensiva. No solamente la defiende a Julia de la demanda legal del presidente, sino que le inicia demandas legales por malversación de fondos, asociación ilícita, etcétera, y generan además un hecho político que es este evento en la Facultad de Derecho, más una presentación en el Parlamento. Fue una cosa enorme. Sí, está online, subido, es impresionante, y ese mismo día ella había estado también en el Parlamento con mucho apoyo. Y después, y además no para eso, porque después viene la presentación en la Corte Interamericana, que cuando yo cierro el libro estaba por suceder, pero sucedió, y ahora acaba de recibir el premio de Reporteros Sin Fronteras. O sea, digamos, el caso de ella va generando, de los pocos espacios que van quedando como resistencias. Eso me parece que, digamos, había que decirlo, porque es de lo poco que estamos pudiendo hacer. Sí, además, en la celebración, Julia es muy buena periodista, pero en la celebración hay un mensaje también a todo el periodismo, y un mensaje también a las derechas de no van a poder con todos o con todas. Sí, es como muy, muy fuerte, ¿no? Ella. Igual los activismos, yo pienso, por ejemplo, en la Marcha por la Educación, que también fue una marcha muy importante. Las 3, ¿no? ¿Van 3 o 4? Ya me parece. 3, pero la primera fue la más numerosa. Sí.
porque hay también esta cuestión de, bueno, se convocan todas las universidades del país, pero después la Universidad de Buenos Aires trata de sacar como un beneficio, como si hubiera sido la UBA la que convocó. Estas pequeñas tradiciones que pasan en el feminismo y pasan entre los grupos progresistas también. Digo traiciones porque en cierto modo traicionan esta construcción muy trabajosa de universidades que tienen posiciones políticas muy distintas y lograron confluir en organizar la marcha, entonces que después unos que tienen un signo político digan, fuimos nosotros los gestores y qué bien que lo hicimos, y bueno, y los sindicalistas subiendo al escenario, que no era la idea tampoco, que quien llevaba fue muy virtuoso que el discurso, en lugar de darlo a los rectores, decidieran que lo diera la representante de la Federación Universitaria, pero después esa representante fue candidata a diputada por un partido político. Entonces todo eso va como diluyendo el poder revolucionario en términos de revuelta, ¿no? El poder de ponernos en acción, el poder activo que genera en la sociedad, porque después decían, bueno, pero entonces resulta que era todo... Igual a mí que sea un representante de un partido no me parecería grave mientras ese partido después no traicione. Hoy el Parlamento tiene un nivel de traición que te electriza. Entonces... No hay partidos en realidad, hay... son como... corporaciones. Sí. Uniones transitorias de empresas, como eran las UTE, ¿se acuerdan? Uniones transitorias de empresas. Bueno, abrimos el diálogo si quieren. Yo voy a pasar de paso mientras ustedes piensan, voy a pasar porque había traído, me olvidé de sacarle un merchandising, algunas cositas chiquitas que las paso y ustedes se agarran lo que quieren mientras van pensando preguntas. Agarrate vos y lo son stickers y cartulinas de proyectos que estamos haciendo. Pero bueno, la que quiera empezar puede empezar a comentar, preguntar lo que quieran. Bueno, tenemos archivo en Tierra Violeta, así que yo voy, hay un montón, pero voy a... Pequeñas cosas porque ya no se hacen tantas, se hacen cada vez. Porque el papel está difícil. Bueno, guardo una de cada una para nuestro archivo y las vamos pasando. Bueno, ¿quién quiere hacer algún comentario? ¿Tiene algo para preguntar o para decir? Bueno, yo pensaba que por lo que se estuvo diciendo acá, que Milei pudo ganar las elecciones no solamente por un tema de discurso, sino también porque tiene un apoyo económico bestial, porque hay toda una, digamos, lo que yo veo así, por lo que escucho y lo que leo, es como que hay una decisión de la derecha, de la extrema derecha internacional, en que la Argentina, Milei, aunque sea un mamarracho y todos los errores políticos que está cometiendo ahora últimamente, tiene que seguir, o lo están protegiendo o están buscando ahora una ficha que sea un poco más educada que él, y bueno. Pero lo que creo de que el éxito de Milei fue, mucho antes de ser presidente, es haber podido aglutinar la frustración, el resentimiento, la rabia de todas esas personas que se quedaron fuera del sistema durante la pandemia.